¿Puedes hacer algo para que a tu hijo o hija se le facilite y rinda más en sus primeros acercamientos a preescolar o primaria? Piaget, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la infancia, nos comparte que los niños se comportan como pequeños científicos tratando de descifrar el mundo que les rodea. Y por otro lado, Fernando Sabater nos habla de algunos tipos de socialización que ahorita te voy a compartir para dar respuesta a nuestra pregunta. En los primeros años de los pequeños, hablemos de los 0 a los 11 años, los niños pasan muchísimo más tiempo en casa que en la escuela. Antes de ponerse en contacto con algún maestro o maestra, ya han experimentado o absorbido ampliamente la influencia educativa que está en su entorno familiar, es decir, papá, mamá, hermanos y de otros círculos sociales donde se les ha permitido relacionarse, como por ejemplo primos, tíos, abuelos. A partir de la educación que estos ambientes le han brindado, el niño como pequeño científico ya ha construido una pequeña interpretación, su propia interpretación sobre lo que es el mundo, y ya tiene ejemplos de papá, de mamá, de hermanos, de tíos, de abuelos, de cómo comportarse una vez que se relaciona en ambientes fuera de casa. ¿Y cuál es el primer desprendimiento de casa? La escuela. Esta socialización primaria seguirá siendo determinante en los primeros años de educación, de enseñanza primaria de tu hijo. Entonces, ¿qué es la socialización primaria? Es la que sucede dentro de casa. Ahí el niño aprende, o debería aprender, aptitudes tan fundamentales como vestirse, hablar, saber asearse, saber que por su edad siempre va a estar a cargo de un adulto, sentir el apoyo de papá, de mamá, sentirse querido, que tenga la confianza hacia alguien, de poder contarle si está pasando por algún problema, tener iniciativas de, por ejemplo, compartir alimentos o otro tipo de acciones que incentiven la convivencia, tener una mínima noción de lo que puede causar un daño o una problemática hacia alguien, respetar a los mayores, respetar a los menores. Toda esta socialización primaria que se llevó dentro de casa es para que el niño aprenda a convivir con personas de diferentes edades ajenas a su familia y se adapte muchísimo más fácil a los roles escolares que va a llevar a cabo una vez que sale de socializar solamente con un ambiente familiar y entrar a un sistema educativo donde hay niños de diferentes edades, donde hay un sistema de maestros, de directivos, etc. Los planes y programas que rigen las escuelas en nuestro país están desarrollados pensando en que la socialización primaria se llevó a cabo satisfactoriamente en casa de los pequeños. Después, la escuela, los grupos de amigos con los que se va a desarrollar los niños e incluso los grupos de trabajo una vez que somos más adultos son los que van a llevar a cabo la socialización secundaria, donde se adquieren conocimientos y competencias un poco más especializadas y nos permiten desarrollar una personalidad, construir metas, sentirnos identificados con ciertos grupos de personas, etc. Si la socialización en casa se ha llevado satisfactoriamente, la socialización fuera de casa, es decir, en las escuelas, habrá mucho más rendimiento de parte de tu hijo, pues ya llevan una base sólida sobre la cual construir nuevas y un poco más complejas enseñanzas. En caso contrario de que la socialización en casa no haya sido favorable, los maestros y compañeros deberán perder mucho más tiempo puliendo y haciendo apto para la convivencia a quien debería ya estar listo una vez que entra a un sistema educativo, dejando de lado así los contenidos que verdaderamente se deberían estar abordando en un aula. Entonces, ¿qué tan importante es educar en casa desde los primeros años con valores como el respeto, la empatía y enseñar a los pequeños a convivir? Muy importante, prepara a tus pequeños antes de que entren a un sistema educativo, enseñándoles a convivir, educándolos con valores
para que su convivencia dentro de las escuelas y en las aulas con sus compañeros no delimiten sus capacidades o su atención hacia los contenidos que verdaderamente deberían estarse aprendiendo en las aulas de clases. Me despido, yo soy Rocío, practicante en formación para la licenciatura en educación primaria y espero que esta información que comparta les sirva a alguien. Nos vemos.